Descubre 5 fantasmas captados en cámara mientras exploramos lugares donde lo inexplicable se convierte en realidad. ¿Estás listo para enfrentarte a lo desconocido? Quédate hasta el final. El primero del top es espeluznante. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido. Número 5. El 2 de diciembre de 2021, cerca de las 9 de la noche, integrantes de una comunidad religiosa fueron testigos de un suceso extraordinario en las afueras de su iglesia. Estaban observando en directo la transmisión de la cámara de seguridad, ya que momentos antes el sensor y la alarma se habían activado, señalando la presencia de alguien. A pesar de la precisión del sistema de vigilancia, pasaron varios minutos sin que apareciera nadie. Mantuvieron su atención, esperando una explicación, pero lo que finalmente vieron les estremeció. En las imágenes, los miembros de la iglesia vieron cómo una puerta se abría sola y, en lugar de cerrarse, parecía estar sostenida por una fuerza invisible. Al analizar más de cerca, distinguieron una figura blanca y translúcida ingresando a la iglesia. Cuando la figura se retiró, la puerta se cerró. Los integrantes de la iglesia están seguros de haber presenciado algo sobrenatural, interpretando el suceso como la visita de un espíritu del más allá. Sin embargo, la naturaleza exacta de lo observado sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Número 4. Este clip fue compartido en línea por la usuaria de Reddit llamada SignificantPace384, cuyo nombre verdadero es Lauren Constantino y reside en Auburn, Pensilvania. Lauren cuenta que recientemente se mudó a una casa antigua de la década de 1800 que comparte con 2 amigas. Una noche, mientras pasaba el tiempo, notó al gato de una de sus amigas en el pasillo y decidió grabar un breve video. Sin embargo, mientras lo grababa, capturó algo extremadamente inquietante. Por un breve instante, se observa una cara distorsionada que aparece frente al gato. Algunos usuarios de Reddit sugirieron que podría tratarse de un filtro o una aplicación. No obstante, según Lauren, eso no fue lo que ocurrió. Ella afirmó que estaba grabando directamente desde la cámara de su iPhone. Lo llamativo es que la cara no se parece en nada a ningún tipo de filtro con efectos faciales conocidos, sino más bien a una cara contorsionada, con cabello, ojos, nariz y boca. Si no es un filtro, entonces, ¿qué podría ser? Número 3. Ahora, se visualiza una multitud de personas que están observando algo debajo de ellas. El individuo que está grabando no revela lo que está viendo, pero a juzgar por las expresiones de las personas a su alrededor, uno puede inferir que algo impactante ha sucedido. Después de que el individuo que graba comenta sobre lo que presumiblemente ha ocurrido, el video repentinamente se oscurece y termina.
Semanas después, se compartió en línea el video del misterioso incidente, revelando por qué la gente se había congregado en el puente ese día. Ese día, se produjo un accidente de tráfico en el que, desafortunadamente, el conductor perdió la vida. No obstante, hay algo más intrigante relacionado con este video. Pocos momentos después del accidente, la cámara captura algo perturbador. Una presencia oscura y misteriosa está cerca del camión, observando directamente el lugar del accidente. Su aspecto se asemeja mucho a la personificación de la muerte. La curva antes del puente ha sido testigo de muchas tragedias, siendo conocida como la curva de la muerte. Podría ser simplemente una casualidad, una estatua colocada cerca del camión o algo más perturbador. Número 2. Ahora es el momento de este suceso, protagonizado por los investigadores David y Dale del canal Science and Signals. Ambos visitaron una antigua iglesia conocida por estar embrujada y registraron varios encuentros con una sombra inquietante. Did you used to play piano here? We would love to hear you play again. Ahora, David y Dale han optado por volver a la iglesia para otra investigación. Sin embargo, esta vez no tienen la intención de entrar en la iglesia. Como verán, en las afueras se encuentra un antiguo cementerio con tumbas que se remontan al 1800. Este dúo decide explorar el cementerio en busca de actividad paranormal. Al principio, no encuentran nada, pero luego deciden separarse para explorar el cementerio por separado. David logra presenciar algo que no puede explicar. ¿Te ha parecido escalofriante lo que has visto? Pues lo que viene te dejará helado. No te lo pierdas, da me gusta y asegúrate de seguir hasta el final. Sigamos. I swear, I keep thinking that I hear something. I'm pretty sure I just saw something. I don't know what I saw. It looked like a shadow or something go to that bush. A shadow going to the bush. I don't even know how to describe it. It was like a shadow. It was so good, so good. The bush, the bush, the bush. Mientras buscaban, revisaron detrás y dentro del arbusto, pero no encontraron ninguna evidencia de lo que podría ser esa extraña y misteriosa cosa negra. There's a tombstone in there? There's a tombstone right here, dude. Look at that. There is a tombstone. 1842. Dude, that is freaking crazy, bro. Tras realizar un perturbador descubrimiento, se dieron cuenta de que el arbusto donde la sombra o la extraña cosa negra fue avistada
era el lugar de una tumba con fecha de 1842. Podría ser que la figura negra bizarra esté relacionada con la iglesia y el cementerio, tal vez volviendo a su tumba. O, de lo contrario, ¿qué podría ser esto? El usuario Rafael445 compartió en Reddit un video misterioso grabado por su hermana dentro de su propiedad durante la noche. Una cámara de seguridad con sensor de movimiento en la entrada de la casa registró algo inusual. El video muestra a dos personas frente a la caseta de seguridad de la propiedad. El propietario sale para pedirles que se retiren y activen la alarma de su camioneta, lo que hace que las luces se enciendan e iluminen claramente a los dos extraños. A pesar de las indicaciones para que se vayan, los individuos permanecen inmóviles. Luego, el hombre abre su camioneta y enciende las luces brillantes, pero al volver a mirar, ambos desconocidos han desaparecido. Hasta la fecha, la familia no tiene idea de quiénes eran o qué estaban haciendo allí, pero lo más desconcertante del todo es ¿dónde fueron? Número 1. Sachet Bueno, un joven, administra un pequeño cibercafé en Manila, Filipinas. Una noche, su novia Jess fue al establecimiento para terminar algunos trabajos en la computadora. Aunque Jess estaba sola, tenía la compañía de su gatito. Lo que ocurrió a continuación fue verdaderamente excepcional. Repentinamente, unos auriculares y un teclado comenzaron a moverse y caerse, lo que provocó que Jess se asustara y saliera corriendo del cibercafé para llamar a su novio, Sachet. Él logró calmarla y Jess optó por regresar para recoger sus pertenencias. Sin embargo, al apagar la luz antes de irse, una silla se movió inexplicablemente hacia ella, aumentando su temor. Según Sachet y Jess, nunca han compartido experiencias relacionadas con lo paranormal, y esta es la primera vez que enfrentan algo sobrenatural.
no encuentran una explicación para lo sucedido y será real o simplemente una broma. Deja esa decisión en tus manos. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por visitas del más allá, los 5 videos de fantasmas más impactantes. Si te ha gustado este video y quieres seguir viendo más, te animamos a darle like y suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. No te pierdas nuestros próximos videos cargados de terror e intriga. Si tienes alguna pregunta o si hay algún otro tema que te gustaría que exploremos en futuros videos, déjanos un comentario a continuación. Nos encantaría saber tus sugerencias. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por ser parte de nuestra comunidad. Hasta la próxima.